Hola, nosotras somos Natalia Quintana, Alejandra Rogeles y en el día de hoy vamos a hablar de deglución atípica y disfagia. La deglución es una actividad neuromuscular compleja e integrada. Consta de una serie de contracciones musculares en donde el bolo alimenticio o los líquidos de la cavidad bucal es llevado hasta el estómago. También cumple una función de limpieza del tracto respiratorio. Se da de forma consciente y dura de 3 a 8 segundos. En este proceso participan 30 músculos, ya sean respiratorios y gastrointestinales, y 6 pares craneales: el nervio trigémino, el nervio facial, el accesorio, el vago, el glosofaringeo, el hipogloso. Barroso indica que para el proceso de la deglución existen 4 fases. La primera fase es la fase oral preparatoria. Esta es voluntaria, por lo que puede acelerarse o interrumpirse, e implica la masticación y la preparación del bolo alimenticio. La segunda fase es la fase oral propulsiva. La lengua es la principal responsable de la propulsión del bolo hacia la faringe. Esta fase es voluntaria. La tercera fase es la fase faríngea. Es involuntaria e inicia por la estimulación de los mecanorreceptores faríngeos, los cuales envían información al sistema nervioso central, provocando el reflejo deglutorio, caracterizado por ser acontecimientos motores ordenados como lo son: el paladar blando cierra en la nasofaringe, el dorso de la lengua se deprime y el dorso de la lengua se desliza para la orofaringe. La epiglotis baja, las cuerdas vocales se cierran, también se cierra la vía respiratoria, se abre el esfínter esofágico superior y se contraen los músculos constrictores faríngeos. Todo esto tiene la finalidad de aclarar los residuos del bolo que quedan en la hipofaringe y en los senos periformes. La cuarta fase es la fase esofágica. Es involuntaria, se inicia con la apertura del esfínter esofágico superior y mediante movimientos peristálticos reflejos, el bolo alimenticio es conducido a través del esófago para el estómago. Involucra contracciones musculares desde el esfínter esofágico superior hasta el estómago. La forma de deglutir depende de factores como características craneoencefálicas, la oclusión y la mordida, la edad, lo que se... Deglución atípica. Se define como el movimiento inadecuado de la lengua o de otras estructuras que participan del acto de deglutir. Se debe a una postura inadecuada de la cabeza, por alteración del tono, de la movilidad o de la propiocepción de los órganos fonoarticulatorios, lengua, labios, mejillas, paladar blando. Puede llevar a alteraciones de la oclusión, principalmente cuando hay una postura interdental de la lengua. Las características clínicas de la deglución atípica son las siguientes: aprisionamiento típico de la lengua, puede ser anterior o lateral. La lengua tiene poca movilidad y tono, e impide los movimientos ondulatorios y la posición adecuada de la misma durante las fases. Contracciones de la musculatura peribucal, específicamente de los músculos maceteros y temporales, lo que ocasiona una hipertonía mentoniana e hipotonía del labio superior. Movimientos de la cabeza al deglutir, alteraciones de los fonemas L, N, T, D, S, Z, cialorrea y acumulación de la misma, dificultad para deglutir por labios separados, requiere la ingesta de gran cantidad de líquido, la respiración bucal y preferencia por alimentos pastosos, ya que existe poca masticación debido a la flacidez de su musculatura y a la necesidad de tener la cavidad bucal liberada para poder respirar. La disfagia se define como la dificultad para coordinar los movimientos de la deglución, ya que hay una afectación estructural o funcional en alguna de las fases, haciendo que se disminuya la eficiencia y la seguridad, porque se produce de manera lenta o imprecisa, ya sea para sólidos, líquidos o ambos. La disfagia es un signo y un síntoma asociado a varias enfermedades, trastornos y lesiones, como lo son
la esclerosis lateral amiotrófica, el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer de cabeza y cuello, los accidentes cerebrovasculares, y también está asociado al proceso de envejecimiento. La disfagia se clasifica según la fase alterada. Puede ser orofaringea o esofágica. La disfagia orofaringea se caracteriza por la dificultad en iniciar la deglución, ya que la persona requiere de varios intentos para deglutir. Además, hay una malformación y control del bolo dentro de la cavidad oral, provocando que éste se retenga en la boca o se derrame a través de los labios. Sin embargo, la retención del bolo también puede producirse en la faringe, secundario a problemas en la propulsión lingual, faríngea o alteración en la apertura del esfínter esofágico superior. La disfagia esofágica se caracteriza porque la dificultad para deglutir aparece después de iniciada la deglución. Se produce por trastornos en la propulsión o por compromisos peristálticos. La persona con disfagia puede presentar diferentes signos y síntomas antes, durante o después de ingerir los alimentos, como lo son babeo y secreciones excesivas, movimientos linguales repetitivos o pobre control lingual, escurrimiento de la comida o residuos dentro de la cavidad oral, debilidad facial, tos, voz ronca o cambios de voz luego de deglutir, sensación de cuerpo extraño en la garganta, infecciones respiratorias recurrentes o sonidos al comer. Para poder diagnosticar la disfagia es necesario realizar una anamnesis detallada, en la cual se tengan en cuenta los diferentes signos y síntomas que puede presentar el paciente antes, durante y después de ingerir los alimentos. Adicional a esto, se realizan pruebas objetivas como la videofluoroscopia, que es la que estamos observando. En esta fluoroscopia se introduce un laringoscopio a través de la nariz y se le pide al paciente que ingiera 3 muestras de diferentes alimentos, es decir, líquido, sólido y semisólido. Esto le permite al médico y al fonoaudiólogo detectar por qué se presenta la dificultad al deglutir. Según la Organización Mundial de Gastroenterología, la disfagia es un problema frecuente, ya que una de cada 17 personas presenta alguna forma de disfagia en cualquier momento de su ciclo vital. Un estudio realizado en la Clínica Las Américas de Medellín reportó que la prevalencia de la disfagia en pacientes con trastornos neurológicos es del 25 al 50%. En pacientes con enfermedades cerebrovascular es del 43% al 80% y del 59% en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Adicional a esto, del 30 al 40% de pacientes ancianos presentan esta condición. Los índices de prevalencia global y nacional coinciden en señalar que la disfagia genera altos costos para el sistema de salud, debido a que los pacientes tienen una estancia hospitalaria más prolongada y con mayor frecuencia. El suministro de alimentación no oral es más alto y requieren de apoyo respiratorio. La disfagia repercute sobre la calidad de vida de una persona, ya que esta persona se vuelve muy aislada, pues
se restringe de participar en ambientes sociales que contengan espacios de alimentación y esto afecta su bienestar como sujeto social, pues se limita su actividad y desempeño. Además, tiene disminuido su deseo de comer porque muchas veces requiere de otras vías de alimentación y esto repercute en su estado emocional generando ansiedad, preocupación y sentimiento de vergüenza. También puede tener alteraciones vocales debido a la relación fisiológica entre voz y deglución, causando un quebranto en sus procesos comunicativos y en su producción oral. Es importante tener en cuenta que la disfagia afecta la calidad de vida de la persona, pues causa un desequilibrio a nivel biológico, psicológico y social. El fonoaudiólogo cuenta con las competencias profesionales requeridas para la evaluación y el manejo de las alteraciones de la deglución. Es por esto que debe establecer el manejo específico y las estrategias terapéuticas, entre ellas la alimentación complementaria para la persona con disfagia. Además, debe trabajar con la familia, ya que esta es, en primer lugar, la que garantiza que se ejecute de manera adecuada el proceso y asimismo garantiza que haya un desarrollo funcional, emocional y un desempeño social del sujeto.